Hoy ha caído algo de agua, la verdad que muy poco en Lanzarote. Se calcula que en algunas zonas ha caído incluso 1 litro por metro cuadrado, pero son las primeras lluvias de la que se llama la temporada agrícola del año 2021-2022. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro, lo veo sequito, quiere decir que usted no se ha mojado. Buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo me he mojado un poquito, pero aquí en Arrecife, que cayó lluvia, cayó un poquito de agua sobre las 9, 9 y pico de la mañana, pero tampoco, está mojando un poquito el suelo, pero poco más. El que se suele mojar es don Tomás López, pero se suele mojar en los temas políticos sobre todo. Buenas tardes, don Tomás, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge, muy bien. ¿Cómo la verdad que sí, porque en lo que se refiere a lluvia estaba cubierto en el día de hoy. La verdad es que es increíble, ¿no? Porque hoy yo no esperaba esta lluvia, porque es verdad que se anunciaba que iba a haber algo de inestabilidad atmosférica. Sí, porque ayer hacía un día fantástico. Y no lo esperaba. Pero la predicción sí lo contemplaba. Sí, la previsión, pero la verdad que no. Yo siempre suelo ver por todas las noches la previsión del día siguiente y no lo miré. Pero en cualquier caso, insisto que no ha caído nada de agua. Lo que sí es verdad que hay un día hoy que no es un día desapacible, ¿no? Lo que se considera un día no bueno, que es el que hemos disfrutado durante todos estos tiempos atrás, todos estos meses en la isla de Lanzarote. Aunque en general, bueno, estoy mirando la predicción y lo que sí que se quedan unas temperaturas bastante más frescas, o sea que esta lluvia va a servir, bueno, no va a servir el meteorólogo, ¿no? Pero sí, vamos a ver que ya sirve para que un poco más de otoño empecemos a notar, o sea, las máximas para los próximos días ya empiezan a ser de 24, no los 26, 27 que hemos tenido, 28 en los últimos días. Eso no quiere decir que no venga un tiempo del sur, de repente te lo cambie, pero que por lo menos los próximos días refresca un poquito. Pero ya es verdad que lo que dice Tomás, que ya se empieza a notar en lo que se llama el tiempo de otoño en la isla de Lanzarote, y como decía alguno, ya era hora, por aquello de la primavera eterna que vive Lanzarote. Por cierto, que estaba leyendo antes Lancelot Digital una noticia, Pedro, ¿sí?, en relación a que Marco Hernández, se titula algo así como Marco Hernández se equivocará otra vez. ¿Y por qué dice eso el Lancelot Digital, don Pedro? Pues porque el año pasado el hombre se equivocó. Dijo que había 3 obras estratégicas importantísimas para ir a Lanzarote que se iban a acometer en los presupuestos de 2021, ¿sí?, es decir, el año que estamos corriendo, y resulta que de esas 3 obras estratégicas, que era la carretera famosa de Taiche, Órsola, o Guatiza-Órsola, mejor dicho, ¿sí?, en este caso. La que se está refaltando ahora, ¿no? Sí. Se está refaltando con el piche reciclado nuevo, sí, pero no el asfalto reciclado. Pero se refería a la carretera nueva, que sabe que es una carretera nueva que se va a hacer, es más nueva, se va a ampliar, ¿sí?, tiene 6 millones de euros, estaba en el año 2021 y tampoco se invirtió ni un solo duro, ¿no? Lo cual quiere decir que el señor Marco, hombre, es lógico que siempre el partido de gobierno pues pretenda vender lo bueno de los presupuestos, pero es verdad que en carretera, en estos 2 últimos años, se dice fácil, carretera de verdad nueva, no se ha hecho ninguna en la isla de Lanzarote, es fácil, de la que estaban previstas. Es fácil lavarle la cara, en este caso a Marco, porque se atreve a aventurar que en los presupuestos generales se recoja cualquier tipo de obra, aunque en principio las carreteras, si lo que ambiciona Lanzarote es a hacer 3 carreteras de 6 millones de euros, o de 10 o de 12 millones de euros, cuando hay ejes principales que habría que afrontar de una vez por todas con unas inversiones importantes y que siempre nos quedamos en veremos, o los pintan en el presupuesto y al final la ejecución presupuestaria es nimia, no alcanza más o menos el 20% durante todos los años, pues evidentemente vamos a poder lavar la cara. Es que esa noticia, lamentablemente. Esa noticia va por ahí, Tomás, y es que esto es una cuestión histórica, ya no es que esté ahora el PSOE, es que esto nos viene ocurriendo en los últimos 20 y tantos años. Hay una deuda histórica que algunos calculan en más de 100 millones de euros en la isla de Lanzarote, ¿no? Solo en inversiones que estaban programadas y que después han caído y no... Algunos han desaparecido ya definitivamente, como es el auditorio. Ya el auditorio siempre lo ponían, ya era una cosa que ponían siempre, 2 millones, 3 millones y medio, 2 millones y medio, para nada, porque después nunca se invertía, ni siquiera
se empezaba. Pues ¿no? perdona, curiosamente ya está, el otro día se modificó en el pleno la pieza de suelo para poder empezar ahora a proyectar el auditorio. Pues yo no lo vi, no lo vi. No, pero sí se modificó el otro día la ordenanza. No, pero no vi en las inversiones. Sí, estaba mirando a ver qué obras eran esas, las tres que había programado, que había comentado Marcos. Parece que era la conexión entre la circunvalación de Arrecife y la carretera hacia el sur, un tramo de la carretera del norte, no sé, hacia Órsola-Guatiza, sí. Y la otra, la acabo de ver y ya se me... La LZ40. Y que es la de la circunvalación. El desdoble de la carretera de circunvalación de Puerto del Carmen. La Indelaza el Toro. Que esa es la única, esa estaba prevista el año pasado empezar las obras, sí. No se empezaron, pero sí creo, por lo que me ha dicho el alcalde de Tía, que en esto sí se mueve José Juan Cruz Saavedra, que este año sí va a empezar, pero porque ya se han hecho las expropiaciones. Pero hay menos dinero para este año, ¿eh? A mí lo que me llama la atención en general es que Lanzarote es una isla muy barata en ese sentido, sí, o sea, porque en comparación con cualquier otra isla de Canarias, salvando Fuerteventura, que también por lo larga que es y por las obras en ocasiones majestuosas que se hacen en esa isla, pues que Lanzarote sale muy barato, tanto por el tamaño como por la propia orografía de la isla. Si comparamos, yo qué sé, es que yo cuando voy para Las Palmas de Gran Canaria, cualquier puente de eso, digo, con esto ya está, están todas las obras públicas de Lanzarote en la última década, porque no ha habido ninguna, por cierto. Entonces, con lo barata que sale, que esas obras que parecen más o menos de consenso, porque por lo menos la de desdoble de la circunvalación de Puerto del Carmen está más o menos clara. La de la conexión circunvalación carretera del sur, yo no sé hasta qué punto, porque claro, porque luego se presentan otras alternativas, que el alcalde o el ayuntamiento sigue hablando en ocasiones de lo de soterrar la carretera actual, no, o sea, no sé. Entonces, eso, que se presenten este tipo de iniciativas con lo barato que es, o lo barato que ha sido históricamente invertir en Lanzarote, porque prácticamente en comparación con cualquier otra isla, incluso las más pequeñas de Canarias, hemos tenido una inversión promedio muy baja, me llama la atención, o sea, que todos los años haya esta pintura de cifras, sí, sí, y poco más. Es que a mí lo que me llama la atención es que si yo fuera parlamentario de la oposición, estaría todo el día pidiendo los grados de ejecución del presupuesto, en este caso de inversiones y actuaciones directas en la isla de Lanzarote, lo que se llama partidas insularizadas del presupuesto de Canarias, que este año son 95 millones, pero es que el año pasado fueron 80, casi 85. ¿Cuántos millones se han invertido de esos 85? Yo es que no 30, conozco, yo un 30 o 40%, no conozco un 30 o 40%. No me viene rápidamente a la cabeza el tema de cuáles son las obras. Tendría que pensar mucho para saber cuáles son las obras de infraestructura. En carretera habían 26 de esos 80 y no se ejecutaron ninguna. Pero no sé cuáles son los que yo no me vienen a la cabeza, porque sí es verdad que se han acometido algunos reasfaltados, algunas carreteras, o se están acometiendo ahora, pero casi todas son con inversión insular, ¿no? Claro. Por eso que no sé y después está la obra que ahí sí que se ha hecho más esfuerzo por parte del gobierno canario, que ya venía por la parte de Coalición Canaria, y por eso se han podido hacer. El puerto. No, aparte de eso, en obras de sanidad y de educación, que ya contaban con presupuesto, porque también hay que decirlo todo, es que no había consenso en las carreteras, y por lo tanto Coalición Canaria no presentó proyectos, y no podía presentar proyectos porque preferían no tener problemas, porque el PSOE pensaba una cosa, Coalición otra, y al final se quedaron ahí sin siquiera hacer proyectos. Obras que ahora ha tenido que empezar de nuevo este gobierno. Y empieza por los proyectos, evidentemente, ¿no? En fin, que es una pena porque efectivamente... Pero luego cuestiones eternas, como que no se entiende lo del auditorio. Sí. Eso es una cosa... o sea, que estamos perdiendo calidad desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de oferta, desde el punto de vista de nuestra gente también. O sea, poder disfrutar de un espacio en donde poder asistir a un evento, a un acto, sin tener que ser esa cosa poco menos que tercermundista que tenemos ahí a las afueras de Arrecife frente al Cabildo, que le llaman recinto ferial, pero no es nada parecido. Y eso... O sea, y además con las modificaciones legales que ha habido en los últimos años, como la ley del suelo, que permite, digamos que de manera bastante rápida, el cambio de calificación del uso del suelo para este tipo de proyectos, que todo el mundo yo creo que considera que en Lanzarote y más en Arrecife hace falta un espacio de este tipo. Yo la verdad no entiendo cómo esto, porque el cartel lo pusieron hará casi 20 años, sí, ya lo terminaron quitando obviamente, pero hará casi, o sea, fácilmente hacia 2008 o 2007, una cosa así, que se colocó.
Y lo colocó Rita Martín como consejera de turismo. Por aquella época estaba gobernando Coalición Canaria con Paulino Rivero y con el Partido Popular de Soria. Juan José Manuel Soria, ¿no? Sí. En la época del petróleo, ¿te acuerdas? Sí, Lo digo no, porque fue se está hablando antes, otra vez. o sea, antes que porque Soria en esa época yo creo que todavía era consejero del gobierno de Canarias, luego llegó a ser ministra, llegó su momento de los papeles de no sé dónde, o sea, la vida de una persona de todas maneras, política. el primero que prometió el auditorio, para que ustedes sepan, ya usted ni lo conoce, era Lorenzo Olarte. Eso lo prometió en Fitur, cuando gobernaba Lorenzo Olarte, creo que gobernaba, era el vicepresidente y creo que gobernaba con Coalición Canaria. Es que Lorenzo Olarte fue casi siempre de Coalición Canaria, gobernó con Coalición Canaria, con otros no gobernó, ¿no? Sí, con Coalición Canaria. Y estaba también, creo que, no sé si era Hermoso o era... Hermoso. Era Hermoso, creo que el que gobernaba. Sí, Hermoso. Bueno, en definitiva que un desastre. Sí, Olarte era consejero de turismo. De consejero de turismo. Y vicepresidente. Efectivamente, y vicepresidente. Bueno, y mientras otras islas que han hecho de todo, o sea... Es lo que yo quiero decirte, Tomás, que todo el mundo ha progresado, claro, o sea, en grandes infraestructuras. Uno piensa, por ejemplo, en Gran Canaria, que tenía el Infecara, o sea, tal, y hoy en día tiene que ese auditorio, que sé no sé cuánto, en el sur de Gran Canaria está, no sé cómo le llaman, pero también hay una infraestructura en Fuerteventura. Pues si hablamos en Tenerife ya, eso ya es. Y los puentes, la infraestructura que cometió Soria precisamente cuando transformó Gran Canaria, sobre todo Las Palmas de Gran Canaria, es impresionante. Y es que ahora se ha aprobado también, creo, si no está casi culminado el anillo insular de Gran Canaria, llegando hasta Agaete, y el de Tenerife lo van a contemplar ahora en el presupuesto. Este verano estuve en Mogán y no había estado nunca por la parte norte, es decir, de Mogán hacia Agaete, para entenderlo, ¿no? Y me quedé asombrado la cantidad de obras de infraestructura, pero vamos, esos túneles, yo no sé cuánto pueden costar, pero aparte que túnel bien hecho, tipo Unión Europea. Bueno, vamos a cambiar de tema porque Coalición Canaria ha sacado precisamente un comunicado, en este caso Pedro criticando muy duramente la gestión del Dolores Corujo en relación a esa subida de sueldo de una media de 55.000 euros a 85.000 a los llamados directores insulares. Pedro Sanguiner nos contó esto sobre esta subida. Lo que es intolerable es que cuando tenemos uno de los paros juveniles cualificados, por cierto, más altos de toda Europa, este gobierno se permita establecer un sueldo que supone un gasto de casi 700.000 euros para solo 7 directores nombrados a dedo, porque así se lo faculta la ley. Y lo peor es la manera en que lo han hecho. La presidenta arrogándose competencias que son del Pleno, es decir, de espaldas al Pleno, al menos hasta donde sabemos, lo ha hecho ya con uno de los directores, estableciendo un sueldo de 85.000 euros sin tener esa prerrogativa, entendemos nosotros, para luego pedir al Pleno que equipare a los otros 6 al sueldo que ya se ha establecido. Es realmente grotesco e intolerable, y esperamos que quienes tuvieron dudas en la Comisión de Hacienda porque tenían que estudiar si estaban a favor o no de esto, las hayan despejado, y lo impidan en el próximo pleno plenario. Porque el tema ya no es que en la Comisión de Hacienda Tomás y Pedro se llevara este asunto de subir los sueldos a todos los 7 directores, ponerle el mismo sueldo de 85.000, sino ahora lo que no hemos enterado, y es lo nuevo para mí, que al menos yo lo desconocía. Se llegó en la comisión y se aprobó en la comisión. Se aprobó en la comisión. De hecho va informado positivamente al Pleno, pero finalmente está ya confirmado que no lo va a llevar la presidenta del Cabildo, en fin, porque como sabe no está en el orden del día. No está en el orden del día, porque creo que como se dio cuenta que Podemos al final dio marcha atrás y va... Sí, pero le valdría con los votos del grupo de gobierno. No, pero la marcha atrás no es de Podemos, la marcha atrás es del PP. Claro, el PP con la abstención significaba apoyar la subida de sueldos de los directores insulares, porque con el voto de calidad de la presidenta, ya sin contar a Sosa, porque supongo yo que esperan que no vaya al Pleno, digo yo, pues no, si no ya va a ir al Pleno. Pues entonces ya tenían mayoría sin tener incluso que acudir al voto de calidad, pero es que la abstención del PP no poniéndose a favor de esa subida de sueldo, pero tampoco poniéndose, favorecía, no, hacía que saliera adelante. Por tanto, el Partido Popular ha tenido que recular un poco y decir que no va a apoyar esa subida de sueldo, que va a votar en contra, que no se va a abstener, sino que va a votar en contra, y por tanto la decisión de la presidenta de no llevarlo al Pleno cuando estaba informado positivamente. Efectivamente. Bueno, pues entonces el Pleno de mañana, que es el que se celebra después, el primero que se celebra después de 3 meses, es verdad que realmente en el mes de agosto nunca se celebra Pleno en el Cabildo de Lanzarote,
Pero en fin, 2 meses que no se ha celebrado pleno y que tenía que haberse celebrado. Bueno, mañana se celebra ese pleno a primera hora de la mañana y por lo que yo he visto en el asunto del día y he llamado al Cabildo, no va en la subida de sueldo. Pero la novedad, insisto, y donde puede haber algún tipo de problema, al menos lo que considera Coalición Canaria que puede haber algún tipo de problema, Pedro, es que ya ha habido una subida de 85.000 euros a uno de los directores insulares. Creo que el mencionabas tú. director insular de coordinación y servicios jurídicos, Sí, ¿no? Creo que se llama así, creo que procede de Tenerife, creo que es letrado y creo, lo digo por referencia, ¿no? Porque yo no tengo el gusto de conocer a tal profesional privilegiado, digo por el sueldo, el pedazo de sueldo que se le ha puesto y como bien dices tú, sin pasar... sin esperar a que se lo tumbaran o le aprobaran, está aprobado en comisión, pero bueno, en el pleno que se ratifique por parte del pleno del Cabildo ese sueldo que ha colocado la presidenta y que según sospecha Coalición Canaria puede ser la puerta de entrada para equiparar al resto, que no es por nada, que es que hay muchos trabajadores técnicos del Cabildo de Lanzarote que están esperando que se les ponga este sueldo a estos señores para pedir también ellos equiparaciones. Así que se puede montar una buena, si esto sigue adelante, que yo creo que no va a seguir, ¿eh? Que yo creo que de no va a todas seguir. maneras, yo me estaba intentando enterar de cosas para contárselo a la audiencia y es verdad que el Pleno del Cabildo tiene potestad para poder subir los sueldos y ponerse el sueldo que quieran los políticos. Es el que lo tiene, el que lo tiene, sí, no la presidenta. Pero en este caso, lo que no se entiende, Tomás, es cómo se ha subido 85.000 euros a esta persona sin saberse, o se le ha puesto este sueldo de 85.000 euros sin saberse, sin que lo sepa el Pleno, ¿no? Me parece increíble, o sea, me parece increíble ya la pretensión, por mucho que ahora hayan reculado, pero si lo llevas a una comisión no va a un comentario, no va a una idea alocada que se la ocupa. O sea, tenían la intención, que me parece tremendo, o sea, entre otras cosas por el momento en el que estamos. O sea, estamos saliendo ahora mismo todavía de una crisis como no ha vivido seguramente nunca, de manera tan precipitada me refiero, esta isla y el entorno global, o sea, donde vivimos, ¿no? Y que de repente parezca una especie de prioridad el subir de una manera tan desmesurada el salario de una serie de personas que además todos sabemos, a ver, que por mucho que hay unos condicionantes muy... digamos, muy laxos para la adjudicación de este tipo de plazas, ¿no? Sí que es verdad que tiene que ser profesional, o sea, no puede ser... Tiene que tener, pero luego el procedimiento es muy discrecional, ¿no? Es decir, esta gente no son los mejores, porque podrían aludir a que con este tipo de sueldos pueden, ¿no?, iniciar pues, procesos de selección que lleve a los mejores de los mejores a ocupar puestos clave en el Cabildo de Lanzarote, pero todos sabemos que ni ha sido así ni está siendo. Esa intención a mí me parece terrible, o sea, de una falta de sensibilidad con el momento que estamos viviendo muy grave, pero luego que a uno de ellos se le haya subido ya de manera, perdón, ya discrecional, me parece, pues eso, o sea, es que ¿cómo lo hacen? O sea, ¿de qué manera? Escandaloso, porque es que en concepto de qué aparece esa subida. Y como lo autoriza también pues, la propia, o sea, los propios mecanismos internos que tiene... La intervención del Cabildo, a mí también me llamó la atención eso. Claro, porque en calidad de qué, la presidenta o quién ha decidido que una persona gane más dinero dentro de una administración pública con un dinero que es de todos. Ya, pues, el problema también, Tomás, es que nadie nos lo aclara, porque lo interesante, nosotros hemos intentado llamar... Estará en la gaveta de los temas de Sosa, de estas cosas que tardan un año y medio en explicarse, ya se explicará. Yo de verdad me parece que un grupo político como el Partido Socialista, que durante tanto tiempo, especialmente cuando no han estado gobernando, ¿no?, han puesto tanto el foco en la transparencia, ¿no? Me parece increíble, ya no solo que se tomen estas decisiones, pero sobre todo que no se expliquen, porque es que, oiga, usted una decisión la puede tomar, puede estar más o menos acertada, puede ser más o menos popular, pero una explicación tiene que dar. Lo que no puede ser es contar con un consejero que cobra como portavoz de no sé qué, sin serlo y no sé cuánto y no sé qué, y aquí un año sin hablar. Y otra historia, subirle el sueldo a un señor sin saber por qué órgano ha pasado, con qué, y que todavía no se sepa. ¿Con qué criterio? Es curioso la forma de dignificar y transparentar la vida pública, como decía la presidenta que venía, ¿no?, a presidir el Cabildo de Lanzarote con estas puertas abiertas o estas cortinas abiertas que entrara la luz y que todo se podía comprobar. Es curioso, ¿eh? Yo digo porque llevamos con prensa intentando que un portavoz del Partido Socialista, no voy a decir la presidenta, que me imagino que eso no es un asunto para que ella salga al trapo, pero en los medios digo, pero sí al menos un portavoz. Bueno, por cuestiones menores, gente más importante que la presidenta del Cabildo ha hablado. ¿No? En serio lo digo, o sea, yo me imagino, no sé, en el
día a día te encuentras a presidentes de comunidades autónomas, gente, me refiero, con mayor rango que una presidenta del Cabildo, explicando una subida de sueldo político o explicando si no lo explica la máxima representante de la institución, ¿quién lo va a explicar? ¿Quién lo va a explicar? ¿El segurito de la puerta? No, digo que eso lo explicará en el Pleno. Yo digo que a los medios de comunicación, pues como no suele ir con mucha frecuencia, pues realmente es difícil que pueda responder. Y como las ruedas de prensa mayoritariamente solo son ruedas de prensa, que yo digo que es mejor que mande el comunicado y mandamos al Cámara, cogemos recursos y punto, porque no se hacen preguntas normalmente y porque la clase periodística, hay que decirlo así, autocrítica en general, hemos perdido esa, digamos, voy a decir, no profesionalidad, pero sí lo que nosotros antes no permitíamos a los políticos. Oye, usted va a una rueda de prensa y me invita, yo puedo preguntar, una vez que se acaba el tema por el que ha sido convocado, puedo preguntar por otros temas, porque es que si no, ¿qué ruedas de prensa son estas? Y hemos perdido los periodistas aquí y en todos lados. Bueno, esperemos, no, digo, lo que iba a decir, que lo que me han dicho de fuentes cercanas al Partido Socialista es que hay una explicación, con el tema de la subida a los 85.000 euros, y que a lo mejor, pues, se debe a que tiene un sueldo base, pero después se le paga los viajes, se le paga por fuera del sueldo, todo el tema de los gastos, porque estas personas son de fuera, tienen que venir para acá, se quedan en hoteles, o se quedan, no sé dónde se quedarán, y en fin, tienen que comer, y todo eso lo van sumando y entonces pues alcanzan esos sueldos. ¿Sí? Pero ya lo veremos si es así. Es curioso la forma de calcular un sueldo, ¿no? De verdad, pues la verdad que yo no sé. Yo voy a preguntar en mi asesoría, por ejemplo, si esas cosas se hacen así. Porque, bueno, pues ya. De todas maneras, si son solo 85.000 euros y este señor es tan bueno que nos va a hacer ahorrarnos el dinero, las cantidades de dinero que se ha gastado el Cabildo Insular de Lanzarote, tanto por parte del Partido Socialista en su momento, como por parte de Coalición Canaria, bienvenido sea, si son 85, no son los 150 de uno, ni el 1,5 millones de otro, pues estaría bien, hasta incluso lo hacen para ahorrar. Eso sí, yo me temo que va a ser el sueldo de este señor y los servicios jurídicos externos que van a costar un pastizal, como siempre. Sí, porque esto no van a defender pleito, estos son, me imagino que son personas que... pero los servicios jurídicos externos no son siempre defendiendo pleitos, sino también hacen informes. Haciendo informes. Bueno, vamos a hablar con otro problema que tiene esta isla y es el caso de AFA Lanzarote, esa asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y gente con problemas de salud mental, gente mayor, que bueno, pues están los hombres pues realmente preocupados y molestos, sobre todo porque el Cabildo de Lanzarote ha sacado ya hace unos meses un concurso que se va a fallar en estos días, tengo entendido, mediante el cual se va a otorgar el que lleve la gestión tanto del centro de día como de la residencia de Nazaret, pues una empresa que se presenta a concurso, que está... y en La Graciosa también tiene un pequeño servicio. Bueno, pero bueno, que se presenta a concurso parece que es una cosa razonable también, pero ellos consideran que en este caso se ha cometido contra ellos, que son los que lo han llevado desde el inicio, desde que se creara estos centros, y de hecho se crearon por ellos, no se le da la oportunidad de poder participar porque hay una cláusula que es la de poner 2,5 millones de euros como aval para poder presentarse, y eso dicen que ellos no tienen ese dinero. Vamos a ver ahora, vamos a hablar en este caso con el señor Manuel Ruiz, que es el presidente de la asociación AFA. Pero antes vamos a ver, para hacer el cambio, vamos a ver en este caso lo que nos explicaban hoy, no sé si era la alcaldesa, con relación al plan de inundaciones de Arrecife. No tuve la oportunidad de ir a la rueda de prensa. La llegada de lluvias y las habituales inundaciones que paralizan la capital tendrán un nuevo oponente delante, y es que Arrecife ha presentado el primer plan de prevención y actuación denominado PANREA para dar una respuesta eficaz en las emergencias provocadas por las inundaciones. Uno de los hándicaps a tener en cuenta es que en ocasiones, con las lluvias, las estaciones de bombeo dejan de funcionar. En su momento llueve, pues hay veces que las estaciones de bombeo dejan de funcionar, se paralizan. Entonces cuando se colapsa la red de saneamiento y revienta por todos lados. Esa problemática, en la última reunión que tuvimos en el Cabildo, les la estuvimos hablando por el tema de que a ver si la estación de bombeo que está justo enfrente del siglo XXI se pone en marcha, y toda aquella agua que viene tanto de la parte de la Bufona como de la Concha, que viene de Playa Honda, viene hacia el interior, hacia la calle Portugal, pues de ahí
se bombea y sale hacia la estación de arriba de Argana. Pues están intentando solventar el problema y activar la estación de bombeo que está en el siglo XXI para que directamente de ahí ya haga un desbordamiento y se vaya hacia arriba, directamente hacia Argana. Pero, exactamente, ¿qué aportará este nuevo plan? La coordinación, es decir, que determinadas organizaciones se dirijan a un punto concreto para evitar esas duplicidades a la hora de ejecutar, digamos, esa respuesta y nos aporta ese trabajo de coordinación operativa que hay que llevar en esta emergencia. ¿Por qué no se ha realizado antes? La ley evidentemente nos obliga a que las administraciones públicas den la respuesta más eficaz ante una emergencia y en eso estamos trabajando. Arrecife cuenta con 2 áreas de riesgo potencial por inundaciones, como lo son el Barranco de la Fuente y el Barranco de Argana Alta, además de otras zonas que se verían afectadas por el desborde de aguas residuales, como lo son la calle León y Castillo, Escotilla, Manolo Millares o la calle Portugal. Bueno, pues vamos a ver si ese plan funciona, ¿no? Porque realmente ya es bueno que por lo menos tengan un plan, porque lo increíble es que no había plan cuando sabíamos siempre que llueve, pues Lanzarote y sobre todo Arrecife pues se inunda. Bueno, vamos ya a presentar a don Manuel Ruiz, presidente de AFA Lanzarote. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, don Manuel, lo vi el otro día enfadado usted, porque por lo visto hay un concurso que va a sacar el Cabildo de Lanzarote, que va a sacar, no, que ya sacó el Cabildo de Lanzarote, está, me han dicho que en estos días ya se puede conocer el ganador, y ustedes no han podido participar porque le limita la falta de dinero para poder tener un aval de 2,5 millones, que creo que es la primera cláusula que pone para poder participar. Exactamente. Pues sí, ya en otras ocasiones el centro de día Las Cabreras ha salido a concurso. Bueno, pues si no nos negamos a que tengamos que concursar como cualquier otra entidad, ¿verdad? El problema está en que las bases que nos llegan, tal como lo han preparado, lo han elaborado, pues nos deja muy perplejos, porque claro, el primer punto hay que salvar. Si no se salva ese, los demás no sirven de nada. Aunque tengamos todo, vamos, de 10. De 10. Pero imposible. Entonces el primer punto hace referencia a solvencia económica. 2,5 millones de euros. Que no quiere decir que tengamos eso ahora mismo nosotros en nuestras arcas, sino dinero que movemos a lo largo del año. Pero como te comentaba el otro día, Cabildo sabe perfectamente... Por eso tienen que presentar un aval que hasta 2,5 millones, ¿no? ¿O no es sí, así? Pues hombre, en caso de haber sido posible, lo hubiésemos presentado. Pero es un que aval no, vale de dinero también, que te den un aval. Y no se lo dan a, Vale a cualquiera. A mí no me van a dar 2,5 millones y no se lo dan a cualquiera. Ujú. Pero nosotros no movemos esa cuantía. Es imposible que el centro de día, Las Cabreras, la residencia Domingo de Guzmán, incluso contando también el centro de La Graciosa, que es pequeñito, a lo largo del año nuestra cantidad no llega a los 2,5 millones. Entonces es imposible. Y claro, nos dejó perplejos, muy pensativos, preocupados, claro, y con el consiguiente Pero enfado. y entonces, ¿ustedes qué es lo que piden exactamente para que puedan participar en ese concurso? Más allá de que también ustedes consideran que de facto deberían de seguir con el servicio, dado que hay un convenio, creo, ¿no? Exactamente, en el 2016 se firma pues una concesión de Manial. Se hace una concesión de Manial, en aquel momento es Lucy, la que está, Lucía Olga, sí, del PSOE, y con ella se lleva a cabo esta concesión de Manial por 10 años. Es decir, que ella, una socialista consejera, es la que firma ese convenio con usted para que estén 10 años. Esa concesión se hace por 10 años, del 2016 hasta el 26, quedan 5 años todavía. Entonces, bueno, pues... ¿Y ahora qué? Porque eso tendrá unas consecuencias legales, ¿no? Es decir, porque ahora le quitan a ustedes, si usted tiene un convenio, han hecho unas inversiones, no sé. ¿Cómo es esto ahora? Nosotros estábamos todos pues tan contentos y satisfechos de que todo es mejorable, lógicamente, ¿no? Sí. Pero con seguridad de que continuaríamos hasta el 2026 y después ya se vería. Pero lo que dicen, a mí me dicen desde el Cabildo que no quieren tampoco hablar, porque es que esto es lo que pasa, que nadie habla, nadie dice exactamente qué es lo que pasa, pero lo que me dicen de récord es que es la única manera transparente de hacer algo, que es a través de un concurso. Bueno, entonces, ¿por qué el resto de las asociaciones de Canarias en las islas capitalinas tienen mucho más volumen de trabajo las asociaciones de Alzheimer que nosotros? En Tenerife, por ejemplo,
Son 14 centros los que lleva la asociación de Alzheimer. ¿Pero no ha salido concurso? No sale a concurso. Entonces se hace una concesión, pues yo imagino que sería similar a la que en su momento firmamos con Lucía, o parecido. ¿Que hay que mejorarlo? De acuerdo, estamos conformes de que todo lo que sea mejorable para adelante, buscando siempre la calidad del servicio en beneficio de las personas afectadas y de sus familiares, por supuesto. Y en eso estábamos nosotros. Pero esto nos ha cogido de sorpresa. Claro, sale también en el mes de agosto, un mes que no se puede tampoco... Sí, está todo el mundo más o menos encima la pandemia, para hacer reuniones o hacer algún encuentro, que está todo muy limitado. Aún así, nosotros hicimos unas pequeñas reuniones con los familiares, digo pequeñas porque no acudían apenas, temerosos, ¿no?, de que las reuniones pues estaban todavía un poquito... Sí, con el contagio. Efectivamente. Pero bueno, nosotros intentamos en varios momentos contactar con servicios sociales de Cabildo y en todo momento se nos deniega, no se nos da cita, porque esto queríamos hablarlo, claro. La consejera de Asuntos Sociales, que es muy dialogante, ¿no habló con ustedes? Nada, la única manera... se contactó, de parte fue la secretaria, no fui yo el que contactó, y la respuesta que recibimos es que, dado que ya está el concurso en proceso, pues no es lógico que se nos permita una cita, porque parece que va a ser un privilegio hacia la Asociación de Alzheimer. Sí, puede tener... O sea, que no entendemos tampoco bueno, eso. Ahí es verdad que estas cosas, en fin. Yo puedo entender que la consejera pueda decir, mire, ya hay un concurso, y pueda entender que no debe de hablar con las personas que se puedan presentar. Pero digo una vez que se convoca el concurso. Y convocado el concurso, mientras haya luz y taquígrafos, ¿qué problema hay en hablar con la asociación y con cualquiera? El diálogo yo creo que nunca sobra. Siempre se puede echar en falta, pero sobrar no sobra nunca. Y con luz y taquígrafos no creo que haya ninguna susceptibilidad. Pero lo que yo voy a pedir, y usted con Dolores Corujo, que es una mujer muy sensible con todos los temas sociales, ¿no ha podido hablar con la presidenta? Pues ya, claro, nosotros pedimos cita o Cabildo, se trate con la consejera, se trate con la presidencia, se nos niega, no hay manera. Y bueno, pues no entendemos la razón, ¿no? O sea, imposible de Manuel, haber contactado. ¿Tú crees que evidentemente uno de los sectores emergentes económicamente es el tercer sector, ¿no? Como se suele conocer este tipo de economía, ¿no? De un sector emergente desde el punto de vista económico, aunque lamentablemente estamos hablando de la vida de las personas, de un sector muy sensible, ¿no? Como las personas con este tipo de problemáticas, ¿no? La gente cuando llega a una edad, etcétera, etcétera. ¿Crees que han habido presiones por parte de este sector para poner este tipo de condiciones? ¿Crees que están ojo avisor para no dejar a las asociaciones como la que tú representas participar o ponerle los mayores impedimentos? Pues no lo sé, lo hemos hablado, hemos pensado tantas cosas, que hay aquí, hay algo oculto, alguna mano de esas... Porque es mucho dinero de lo que estamos hablando. Es mucho dinero, sí. Pero bueno, pensamos también en positivo, porque en Gran Canaria, en Tenerife, están funcionando muy bien las asociaciones, que nacemos a la vez. En el año 95 nace 3 asociaciones en Canarias. Aparte de nosotros, Gran Canaria y Tenerife, con unos meses de diferencia, pero año 95. Y 2 años más tarde, 2 años y medio, por ahí, empezamos a trabajar las 3 ya con usuarios en centro determinado. Y desde entonces a este momento, bueno, pues todo muy bien, fantástico. De hecho, hemos comentado esto con los compañeros de AFAT y de Gran Canaria, y no entienden esto. ¿Por qué? Es decir, que en Gran Canaria y Tenerife sí se permiten los convenios con las asociaciones de familiares de enfermos mentales. Con alguna fórmula determinada, que se aplique. Pero nosotros creo que hemos demostrado en estos 23 años que llevamos trabajando desde el 98 que abre Las Cabreras, el centro de día. De hecho se crea gracias a ustedes, ¿no? Pues sí, porque fuimos nosotros los que iniciamos, los familiares afectados. En aquel momento en casa teníamos a mi suegra. Sí. Y ahí iniciamos la andadura, un grupo pequeño de familiares que fue creciendo, pero que poco a poco en cada isla pues la asociación ha crecido. Claro, en las islas capitalinas es donde más. Gran Canaria uno tiene un volumen. Un momento, Jorge, aquí también se permite. Lo que pasa es que el Cabildo ha optado por sacarlo a concurso, pero aquí si se permite en Gran Canaria, en Tenerife, por Fuerteventura, legalmente se puede permitir. No, eso es evidente. Por eso le pregunto. Pero que yo digo que a mí me da cosa decir cosas, porque a mí me gustaría que lo dijeran ellos. Exactamente. Que lo digan ellos, porque a mí me lo dicen que es que no le queda otro remedio porque le han obligado a sacarlo a concurso. Sí. Digo, pero bueno, digan por qué en Tenerife y en Gran Canaria pues se puede hacer convenio y aquí no.
con las asociaciones familiares. A ver, a mí me da la impresión de que por parte del grupo de gobierno hay una especie de estrategia que puede ser lógica o no, pero tendrán que explicarla, porque también han tenido un problema similar, por ejemplo, con las personas con discapacidad, Sí, en este lo caso, mismo. Adislan. También. Y, o sea, si hay una estrategia de que consideran que una empresa privada hace mejor este tipo de gestiones que una asociación, o sea, que el llamado tercer sector, y pueden tener sus razones para aplicar esto y para decirlo, pero tendrían que explicarlo, porque está claro que si usted pone un aval o la figura X que sea de 2 millones de euros, el tercer sector no lo va a tener. O sea, eso es una obviedad, porque es que las asociaciones no están creadas para ganar dinero, para tener 2 millones de euros en una cuenta, están para recibir subvenciones y con eso trabajar con los enfermos, familiares o, en fin, con las personas que lo necesiten en cada ámbito, ¿no? Entonces, yo no sé si, y ni siquiera, Manolo, en todo este tiempo ha habido un encuentro, es que no solamente con ustedes, porque o sea, servicios que son cubiertos en esta isla por colectivos, asociaciones, son muchos, ¿no? Entonces, seguramente sería, o incluso entre ustedes mismos, ¿no?, las diferentes asociaciones coordinarse para preguntar al Cabildo si es que la estrategia es esta, la estrategia es la de sacar a concurso, como cualquier otro servicio, privatizar los servicios. privatizarlo a ¿Cómo través... le pregunta si no los reciben? No, o entre ustedes también, ¿no? Pregunta? O entre ustedes también, ¿Por porque aquí telegrama? desde servicios de salvamento hasta personas con discapacidad, hasta personas mayores, lo llevan asociaciones. Y claro, si te empiezan a poner estos límites de 2 millones de euros en una cuenta o con un aval, es muy difícil que las asociaciones participen. Es muy difícil, sí. Bueno, hemos tenido encuentros con Adislan, AFOL, pero claro, es que estamos pendientes también con esta problemática de la pandemia, hay mucho temor, ¿no? Recientemente nos hemos visto, cada uno aporta un problema, pero más o menos todos dicen lo mismo, que no se les recibe, no se les escucha en Cabildo. O sea, no solamente somos los únicos, otras asociaciones están en idéntica situación que eso, nosotros. Manuel, es una cosa que se está extendiendo, yo no sé si es verdad o no, pero sí se está extendiendo esa sensación de que acceder al diálogo con los altos cargos del Cabildo es cada vez más complicado. Muy complicado. Y que luego hay otro problema, que las consejeras que le gustarían hablar, pues no hablan porque hay unas directrices de que esos temas, hay temas, digamos, que no hay que tocarlo, o lo toca la dirección máxima o no se tocan, ¿no? Pero claro, la dirección máxima, pues tampoco... No está para todo. No está para todo, y ni puede, porque Ni es puede. que físicamente puede tampoco. Pues así pasa. Digo que es una sensación que se está transmitiendo y que debe tener mucho cuidado el Partido Socialista, porque no es bueno que el Partido Socialista, que siempre ha tenido la imagen todo lo contrario, pues esté pecando al menos... Es que ¿para qué están? O sea, esta, como digo, cualquier consejero o consejera, ¿sabes? Porque que yo sepa, no se encargan de la limpieza de los despachos, ni mucho menos. O sea, están fundamentalmente para ser ese intermediario, además, lo más humano posible, porque al final un técnico es un técnico. O sea, un técnico, sí entiendo que a lo mejor en este proceso de licitación no te reúnas con él, porque al final está en lo que tiene que estar, que es en mirar cantidades, cifras, criterios, etcétera. Pero un político, al final, tiene que estar para dar solución a los problemas, sea el de un individuo que pueda ir por el Cabildo a pedir, como más todavía, si es el de una asociación, un colectivo de familiares, ¿no? Que no sé para qué entonces tenemos un consejero para cada área. Bueno, tenemos que ir dejándolo ya, pero simplemente, Manolo, última pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Tienen algún plan? Pues estamos pendientes del día de mañana, a ver qué pasa, porque mañana hay pleno. Se va a llevar este asunto mañana. Se va a llevar, Sí, claro, por parte de Coalición Canaria. A raíz de que no nos recibía nadie, pues decidimos contactar con aquella persona que conocemos, pues que en otro momento ha estado también en Cabildo. Ya sabemos todo él, don Pedro. Pedro Sánchez, hablamos con él, pues le hemos expuesto la situación y claro, se ha hecho las manos a la cabeza diciendo, pero esto, ¿a qué viene, no? Ha sido el único y su equipo el que nos ha escuchado, le hemos dejado toda la documentación. Y bueno, pues lo ha llevado para que mañana se discuta en el Pleno. Esperemos que mañana haya respuesta. Y con arreglo a eso, nosotros pues el lunes tomaremos medidas. Nos gustaría de verdad que esto se revocase, se echase abajo y se volviese a contemplar otra vez. ¿Qué otras cosas de lo que nos dice don Manuel, y ya me va a permitir que usted que está aquí lo pueda aclarar, es que dice que este lío está armado porque Pedro Sánchez hizo un convenio que no estaba bien hecho? Bueno, pues si no estaba bien hecho, no lo sé, pero se puede mejorar. Que tomen medidas exactamente como lo están haciendo en Gran Canaria, en Tenerife, y que sirvan de modelo, porque allí funciona. Entonces, bueno, una actual diputada del Partido Socialista dice que usted, o sea, ahora mismo, ¿no?, la que era consejera, que además yo creo que ha sido de las personas más sensibles que ha pasado por la consejería por lo menos el tiempo que yo tuve, se le notaba una persona que quería sacar adelante los temas, que quería que Lucía Olga, ¿no? Entonces, Lucía, sí. Es una persona muy sensible, pero o sea, a ti no te hace gracia que digan que es que
es que Pedro Sanginés hizo mal el convenio, pero un convenio que lo hacen blindado, que no se puede modificar, se modifica y ya está. ¿Qué problema hay? Don Manuel, en este caso, ya para terminar, ya ahora sí, si mañana ya o pasado dan la concesión del servicio a otra empresa, en este caso una empresa privada, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Pues ustedes nosotros tienen que ir? imagino que tendremos un mes o dos, yo supongo que a lo mejor lo que queda de año, y tener que preparar maleta y marcharnos. Sí nos dijeron ya que tenemos un exceso en cupo de trabajadores, que esa es una de las cuestiones que las asociaciones, como se ha comentado aquí, no nos lucramos. Lo que cogemos de esa subvención lo invertimos todo el dinero, en mejorar la calidad del servicio. ¿Por qué no dices cuántos trabajadores hay? Que en este momento hay 45. Hemos tenido mucho movimiento de trabajadores, mucho. Con la pandemia ni le cuento, porque las bajas continuas, bueno, un desbarajuste. Pero en este momento hay 45, entre personal auxiliar y técnico. Y hay otra cosa que digo, para que usted lo sepa, que están transmitiendo, no voy a decir que fuente cercana al Cabildo, pero gente interesada están transmitiendo que es que ustedes tampoco tienen la capacidad suficiente para llevar con calidad el servicio y que ahora mismo tienen problemas ya hasta para pagar las nóminas, ¿eso es verdad? Bueno, es que no hemos recibido las cantidades pertinentes del Cabildo. En ese momento hay un desfase de unos 87.000 euros que nos debe Cabildo. Ah, que le debe el Cabildo. Claro, efectivamente. Por una razón, mire. El centro residencial, en estos 2 últimos años, ha habido un déficit en cuestión de las capacidades que se van perdiendo. Sí. Entonces ha entrado en alto requerimiento. Si entra en alto requerimiento, hace falta más personal. Entonces tenemos que echar mano de buscar más gente, efectivamente, para dar un mejor servicio. Y eso es más coste. Pero además de esto hay que contar lo siguiente. El coste de plaza día, el Cabildo, son 71 euros, 71 y unos céntimos, lo que valora el coste de plaza día. Pero los cálculos que hacemos nos sale a nosotros por 103 euros. Sí, que hay un déficit. Hay un déficit de 30 euros por coste de plaza día. Claro, hay ahora mismo una cantidad considerable que se nos debe. Y no podemos. En este momento, hablaba esta mañana con la responsable de gerencia, y no hay para pagar las nóminas si no tenemos dinero. No tienen dinero para pagar las nóminas. Para pagar las nóminas. Y el Cabildo le debe 87.000 euros. 87.000 euros. ¿Reconocido? Pues toda esta documentación se la hemos dado a don Pedro Sanginés. Él la tiene. Pues vamos a ver, porque la verdad que la situación se está complicando más de la cuenta, ¿no? Vamos a ver si se busca una solución. Si entra una empresa nueva que evidentemente tendrá ánimo de lucro y no es una asociación, querrá también sacar beneficios. De algún sitio tiene que sacar esos beneficios. O se le paga más o tendrán que recortar en servicio. Y al final, ¿quién paga las consecuencias? Los usuarios. Comentando lo último que he dicho, si alguien ya está filtrando que no estamos pagando las nóminas, me parece que aquí hay mucha maldad ya. Eso me ha llegado, ¿eh? No voy a decir que es del Cabildo porque realmente no es del Cabildo, ¿eh? Sí. No es del Cabildo donde me ha llegado y me gusta ser sincero, me ha llegado de otras fuentes indirectas que dicen, me imagino que están diciendo que tienen ya dificultades para poder pagar. Se debe a eso. Bueno, nada más que deben un director insular, ¿qué problema hay? 87.000 euros un director insular. Sí, pero que ahora mismo las nóminas en las cuentas no tienen el suficiente dinero para poder afrontar las nóminas. No se puede, en ese momento no. Estamos pendientes de que se ingrese la cantidad de dinero. Pues, don Manuel Ruiz, la verdad que mucha suerte. Esperemos que el gobierno que hoy está en el Cabildo de Lanzarote, que es el Partido Socialista, no sé si puede dar marcha atrás. A ver, yo sinceramente no creo que el Partido Socialista, igual que ningún otro partido, quiera hacerle mal a ustedes. Sinceramente no lo creo. El problema es que debería, yo creo que haber dialogado más con ustedes, a ver si había una solución factible para que ese convenio, que está vigente hoy, porque a día de hoy está vigente, que firmó el propio Cabildo hasta el 2026, pues podía de aquí a allí buscarse una solución que fuera mucho mejor para todos. Debería. Pues Manuel, lo dicho, mucha suerte y estaremos en contacto para ver cómo evoluciona este asunto. Ahora vamos a publicidad y regresamos. Bueno, pues hoy hemos aprovechado que don Francisco Pomares, analista político, periodista, está en la isla de Lanzarote, para tenerlo aquí y hablar un poco de temas también a nivel de Canarias, para que nos dé su opinión sobre temas controvertidos que han surgido y de actualidad en los últimos días. Pero antes de nada, don Paco, usted está aquí porque es el editor, en este caso el presidente de la Fundación Ideas, ¿no?, que ha editado
un cómic, en este caso, basado sobre la biografía de César Manrique. Sí, es un cómic de Rubén Armiche, un dibujante reño, que de alguna manera constituye una biografía no hagiográfica de César Manrique, ¿no? Estamos acostumbrados a presentaciones en las que César Manrique siempre aparece como una especie de santo laico de Lanzarote, y César Manrique fue un hombre, no fue un santo. Claro. Y tiene perfiles muy interesantes de su personalidad que había que destacar, ¿no? Básicamente su experiencia en Nueva York, su descubrimiento de la psicodelia, de las drogas, del sexo, algunas cosas que tienen un extraordinario interés, pero sobre todo su faceta como artista y como arquitecto, ¿no? De alguna manera, este cómic, que se publicó además hace 2 años, lo que pasa es que no se pudo traer a Lanzarote como resultado un poco de la cuestión de la pandemia, se presenta en el contexto del 18 Salón del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, que el año pasado y este año lo que hizo fue renunciar a grandes concentraciones de gente y realizarse en pequeñas instalaciones de presentación, en pequeñas salas de exposiciones, ¿no? Entonces lo que hemos traído a Lanzarote, más que el cómic, que ya se difundió en su momento, incluso creo que llegó a la Fundación porque les mandamos un ejemplar. Pero no lo habrán leído, creo. No sé si lo habrán leído o no, la verdad no nos contestaron, pero yo imagino que sí, que lo habrán leído. Lo que hemos traído es originales de ese cómic, es decir, las páginas dibujadas por Rubén Armiche, y hemos realizado una presentación de esos originales dentro del contexto, ya les digo, de un salón del cómic, un salón tradicional del cómic. La verdad es que creemos que puede tener mucho interés para los conejeros tener esta versión, ¿no? Diferente, esta ¿Dónde se va a vender? ¿Dónde se va a poner a la venta? Pues estará en todas las librerías, pero nuestra intención es facilitárselo a Lancelot Digital para que lo publique y lo permita en un acceso abierto y libre a todos los ciudadanos de Lanzarote. Es un cómic que tiene 60 o 70 páginas, un cómic grande, y probablemente os pasemos una versión digitalizada para que la puedan presentar. Estaría muy bien. Yo nada más que una curiosidad, yo supongo que es una ruindad lo de habérselo mandado a la Fundación, porque presentar un César humano y no un César superhéroe impoluto, pues no creo que tuviera mucha esperanza de que los dijeran que lo habían leído, incluso estar presente en presentaciones, etcétera, etcétera. No, yo poco antes de publicar el cómic había tenido una reunión por otros motivos con Fernando Gómez. Con Fernando Gómez, que es uno de los directivos fundamentales de la Fundación César Manrique, y le había comentado que teníamos interés en publicarlo, que de hecho un dibujante nuestro, vinculado a nuestra propia fundación, la Fundación Cinemas Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que se dedica al estudio en la narrativa en imágenes, estaba preparando ese trabajo y me dijo que, pues mándalo cuando lo tengáis hecho, y se lo mandamos, una cartita diciendo, ya está hecho, nada más. No recibimos respuesta, pero intuyo, estoy prácticamente seguro de que fue porque cuando lo mandamos fue prácticamente el inicio de la pandemia y estaba todo el mundo con otras cosas en la cabeza, ¿no? No creo yo que Qué mal ha hecho esta pandemia. Le mandaremos otro ahora, y si no lo podrá ver en Lancelot, que yo creo que todo el mundo va a poder tener acceso a verlo, ¿no? Es un cómic muy interesante, insisto, y el trabajo realizado por Rubén Armiche es un trabajo, desde mi punto de vista, excepcional, extraordinario. Bueno, si me permite, Paco, vamos precisamente porque las cámaras de Lancelot Televisión estuvieron hoy en el acto de presentación de este cómic. Las paredes de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife alberga desde esta mañana la exposición Mirando a César, una muestra que recoge en formato cómic la vida de César Manrique. Su autor, Rubén Armiche, no solo valora los méritos del artista lanzaroteño, sino que hace especial mención a su nutrido equipo de colaboradores, así como la figura del que fuera presidente del Cabildo, Pepín Ramírez. La idea de elaborar el cómic era porque yo digo que César Manrique tenía que pasar de la devoción a la reflexión, ¿no? Teníamos que reflexionar sobre la figura de César Manrique porque pensamos que la conocemos, y realmente detrás de César Manrique había un equipo impresionante de gente, con la figura de Pepín Ramírez, de Luis Morales, de Toñín, de muchísima gente que hizo, de Jesús Soto, de reivindicar su figura también. Era ponerle justicia a todo lo que se había hecho. Entonces, Mirando a César lo que pretende es ver el contexto histórico cuando se desarrolló todo ese fenómeno, César Manrique, y analizarlo de un punto de vista crítico también en algunos aspectos. Armiche nos cuenta también cuál fue el estilo que quiso darle a la narración de los dibujos. Quería que el cómic mantuviera una cierta distancia con el personaje, entonces no quise hacerlo de una forma cronológica, no hacerlo en primera persona,
ni hacerlo también de una manera que yo me pusiera en la voz de César Manrique, por eso se llama Mirando a César. Cada uno de sus capítulos plantea diferentes miradas de lo que nos encontrábamos en César Manrique. Plantea, por ejemplo, la mirada de un niño, como me pasó a mí, que yo nací en el año 73 y para mí cuando salía César Manrique en la televisión directamente nos llamaban para que, mira, está César hablando, y entonces directamente veíamos lo que él decía, como si fuera el gurú de una tribu. O el César Manrique que se encontró en Nueva York, lo que vio, las libertades, la sexualidad, de cómo fue libre, cómo podía ser él mismo. La muestra, que ya fue expuesta en la Feria del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, permanecerá en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz hasta el próximo 16 de noviembre. Bueno, pues todos aquellos que estén interesados, ya saben, lo pueden adquirir en los sitios habituales de librería de la isla de Lanzarote y en cualquier caso vamos a llegar a un acuerdo con la editorial Fundación Ideas para que también se pueda poner gratuitamente en Lancelot Digital. Yo, sí. si me dejas comentar, yo el cómic no lo he leído y cuando lo mire ya pues tendré una opinión más acertada, ¿no? Me parece positivo que siempre que haya este tipo de iniciativas, pero sobre lo que comentaban y se lo pregunto también a qué opina Paco, a la visión que hemos tenido tradicionalmente de César Manrique, que efectivamente en ocasiones perdemos la perspectiva humana. Cuando digo humano me refiero a que cualquier ser humano pues tiene aspectos positivos, negativos, contradicciones en su vida, y eso en Lanzarote pues la verdad es que nunca se ha manifestado, siempre ha sido una visión pues muy... Pero yo a veces también me pregunto si las sociedades no necesitan sus héroes. O sea, Lanzarote, para Lanzarote César Manrique es el héroe, pero no solo para la Fundación César Manrique, para una parte importante de la población de la isla, Manrique pues encarna pues eso, el ser que representa a la isla y los aspectos positivos y lo mejor de la isla. Lo mejor de la isla. Entonces, es verdad que muchas veces hay partes de la vida de César que seguramente se comentan menos, se habla menos, pero no sé qué tanto de positivo o negativo tenga eso, aunque también entiendo que haya creadores, como pueda ser este dibujante, o puede ser cualquier otro creador, o en fin, o gente del mundo del arte, yo qué sé, que quieran poner de manifiesto otros aspectos y que sea igualmente respetable, ¿no? No, pero yo es que creo que, sin lugar a dudas, César es probablemente la persona más importante que ha salido de Lanzarote en los últimos años, ¿no? Hombre, no en etapas históricas, que hay otras personas de extraordinaria relevancia, pero César es, yo creo que uno de los mayores artistas canarios y una persona de una extraordinaria trascendencia. Eso lo ha convertido, además, por sus características personales de persona implicada en los asuntos, con una gran preocupación por las cuestiones de medio ambiente, por una visión creativa muy importante sobre el mundo de la arquitectura y del urbanismo, lo convirtieron en un absoluto fetiche de la sociedad lanzaroteña. Y además, yo comparto contigo el hecho de que las sociedades precisan tener ejemplos que seguir, y el de César es un ejemplo extraordinario, en todos los sentidos. Pero César era también un hombre, y era un hombre que tenía defectos como los tenemos todos, y eso además lo hace probablemente más interesante desde el punto de vista formal, porque no vino del planeta Krypton convertido en una especie de Superman. Fue una persona que surgió de esta tierra y que se convirtió en una persona de trascendencia internacional, de proyección internacional. El problema yo no creo que tenga que ver tanto con César, sino con el secuestro de quién fue César. Correcto, yo creo que el problema es que no se puede presentar exclusivamente una imagen hagiográfica de César. No debemos caer tampoco en el morbo de meternos en su vida privada, que era de él, y no nos interesa una higa, ¿no? O sea, en lo que tenemos que meternos fundamentalmente es percibir que César tuvo claroscuros, fue un hombre que se implicó en operaciones de carácter urbanístico en la Vaguada de Madrid, por ejemplo, que fueron rechazadas por parte de los ciudadanos. Sin embargo, posteriormente esa urbanización de la Vaguada fue de una extraordinaria importancia para el urbanismo madrileño. Él tenía razón. Pero bueno, tuvo a los ecologistas enfrente en aquel momento y a muchos vecinos enfrente porque consideraban que les gustaba lo que era la vaguada tradicional. Y fue un hombre valiente que siempre defendió aquellas cosas en las que creían. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cierta medida las autoridades públicas y los investigadores han convertido a César en una especie de intocable, ¿no? En un personaje que tiene un solo perfil, el que tú has definido un poco como de héroe, ¿no? Y tiene otros que son incluso más apasionantes o más interesantes. Y eso es lo que se pretende reflejar en este cómic, que por otro lado no es más que un tebeo. Esto no es una tesis doctoral que averigua o investiga la figura, ni pretende serlo en absoluto. Es un tebeo, es la posición de Rubén Armiche, un hombre que se ha trabajado mucho este tebeo y ha construido una historia que me parece apasionante fundamentalmente porque hasta ahora no se había hecho ninguna aproximación desde la narrativa gráfica a la personalidad de César.
y creo que es interesante que se haga y que se conozca, vaya. Bueno, pues yo creo que efectivamente, yo creo que es un tema, por lo menos en la isla de Lanzarote, que va a interesar a la gente, porque y un TVO no es una cosa menor en el sentido de que puede acercar la figura, o sea, que bien hecho, que no lo conozco, sí. Cuando vea el TVO, pues dar mi opinión que será igual de personal que la que tenga cualquiera, pero una propuesta de este tipo bien hecha puede ser muy interesante para determinados sectores. Se me ocurre, por ejemplo, en el ámbito educativo, didáctico, es mucho más fácil acercarle a un pibe la figura de César a través de un cómic, ¿no? que con otro tipo de actividades o de charlas o tal, que a lo mejor llega menos a determinados sectores de población. Pues es una de los objetivos de la fundación, ¿no? Estas excursiones grupales que se suele hacer, ¿no? Por parte de Alfredo. Qué pena que todavía no te hayan contestado, porque se le podía hacer llegar a todas esas excursiones el TVO, ¿no? A lo mejor podrían entender yo más creo que la figuración Fundación tiene sus propios recursos y sus propios medios y los utiliza como consideran oportuno. Esto es una iniciativa que surge de otra fundación, la Fundación Cinemas Cómics, dedicada al estudio de la narrativa en imágenes, que ha publicado pues casi medio centenar de cómics en los últimos 4 años, y este es uno de los que hemos publicado. Lo hemos publicado fundamentalmente porque nos parecía que era interesante la figura de César. Hemos publicado en cómic una biografía de Viera y Clavijo, hemos publicado cosas muy distintas, ¿no? Una historia de la conquista de Tenerife en 4 volúmenes, hemos publicado cosas muy diferentes, siempre desde una óptica canaria. Y bueno, pues como yo soy bastante conocedor de Lanzarote, vengo con muchísima frecuencia, soy muy amigo de Jorge, y además conocí personalmente a César, gracias a Jorge, entre otras cosas. Tuvimos una aclarada discusión sobre libros. Sí, sí. Una semana antes del desgraciado accidente. Una semana, 10, sí, por ahí. Tenía interés en dedicarle o que nuestra fundación le dedicara un cómic a César, y ese es el sentido, pero no aspiro a que la Fundación César Manrique lo utilice como material didáctico. No tienen por qué, ellos tienen también sus recursos y sus medios, y son perfectamente libres de opinar o de considerar que esta presentación que nosotros hacemos no es la adecuada o la valiosa, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo lo único que digo es que, y lo dije el otro día, es que a César lo queremos, yo creo que todo el mundo, con los defectos que pudo tener como cualquier persona, y lo queremos porque es una figura nuestra. Y con las virtudes que tuvo muchísimas. Claro, pero es que la mayor parte de las virtudes, y además, mira, una de las grandes desgracias para mí de César Manrique, que lo hablaba con él, era que César, una de las cosas que más le molestaba a César, es que no se le viera su plano artístico, en el sentido de pintor, de escultor, pero sobre todo de pintor, cuando fue posiblemente uno de los mejores pintores abstractos del arte moderno de España, ¿no? Pero eso no es algo que te moleste, no es una frustración que no te entiendan. No, porque su otra dimensión en esta cosa urbanística, la intervención, él fue uno de los primeros ecologistas modernos también. Pero eso eso ocurría fundamentalmente en Canarias, ¿eh? Sí, en porque Canarias. César es más reconocido como pintor. Por ejemplo, en Estados Unidos, la obra de César tiene una valoración extraordinaria, importantísima. César es más reconocido como pintor en otros lugares, como el gran pintor abstracto que fue, mucho más reconocido que como urbanista, como paisajista, como arquitecto, pero muchísimo más. Y yo creo que a él lo que le frustraba de alguna manera es que su faceta más artística, la pintura, la más artística, la de creador puro, no fuera tan reconocida en Lanzarote. Es verdad que dejó mucha pintura viva, mucha intervención sobre el paisaje en Lanzarote, que sí le hemos reconocido y que sí admiramos, ¿no? Con verdadera profesión de fe. Hizo un trabajo espléndido en los centros turísticos. Bueno, todos sabemos lo que hizo con Lanzarote, ¿no? Lanzarote es hoy como es, entre otras cosas, gracias a la impronta de César. Claro. Pero ahí es donde está ahora el gran debate que hay para mí, Paco, ahora mismo en Lanzarote, de manera, sobre todo el debate intelectual, es que hay la Fundación César Manrique es como la Iglesia, y quieren mantener y conservar Lanzarote, y en este caso la figura de César Manrique, tal y como ellos lo ven desde su perspectiva. Y hay otra perspectiva que se ve la figura de César Manrique, y hay otra perspectiva de que aquí se puede venir otros artistas a intervenir en el paisaje, cosa que la Fundación no permite en estos momentos. Ahí tenemos el caso de la famosa las estatuas de Jason de Kerr, que hizo un museo submarino, y ha habido un boicot completo a ese museo. Esto ha sido realmente para mí, o a un libro simplemente de una persona que fue miembro activo de la Fundación César Manrique, que conoció a César Manrique, que era amigo personal de César Manrique, y se le ha tratado de boicotear un libro que podremos estar más o menos de acuerdo, pero en cualquier caso es un libro de una opinión de una persona. Y yo creo que ahí esa dimensión
de la Fundación César Manrique, donde muchas personas, pues le han puesto freno a ese intento, ¿no?, de patrimonializar la figura de César Manrique. Vamos con otro tema, Paco, porque ya queremos aprovechar y nos quedan nada más que 5 o 6 minutos, ya que estás aquí para hablar algo de la actualidad política de las Islas Canarias. Bueno, yo sí tengo una. Con respecto a la... No, como analista político. Vale, no, pero yo ahora quiero preguntar porque ya se ha presentado el proyecto del presupuesto de 2022. Ayer teníamos precisamente a don Román Rodríguez aquí en directo y nos comentaba que, en fin, que son unos presupuestos que realmente tienen poca fisura para que la oposición pueda criticarlo, porque unos presupuestos que aumenta mucho el gasto o la inversión en sanidad, en educación, asuntos sociales, y además también hay mucho dinero para que la actividad económica surja o resurja después de esta pandemia, de esta crisis. A ver, son unos presupuestos de 9.100 millones de euros, 624 en realidad, millones más del último presupuesto. Son unos presupuestos francamente expansivos en una época complicada como esta. Pero yo creo que no hace falta que la oposición los critique, porque ya los ha criticado la IREF, que no es la oposición, es un organismo de carácter nacional, que es el organismo que se encarga de velar, digamos, por la sostenibilidad de las cuentas públicas, y lo que ha dicho la IREF en su aval obligatorio a los presupuestos de las comunidades autónomas, lo que ha dicho es que estos presupuestos no casan mucho con la realidad, fundamentalmente los datos macroeconómicos. ¿Qué son los datos macroeconómicos? Son los datos que se ofrecen para poder construir el presupuesto. Y lo que se dice es que las previsiones de ingresos que se establecen en los presupuestos como consecuencia del crecimiento económico previsto del Producto Interior Bruto y por lo tanto de la fiscalidad, de los impuestos, etcétera, etcétera, no se corresponden con la realidad. Ha sido un varapalo extraordinario que se han llevado los presupuestos nada más salir. Al margen de eso, pero ¿quién puede quejarse? Porque hablas de que hay un crecimiento, en este caso, de ingresos. Porque los presupuestos efectivamente se basan en un crecimiento económico que la IREF dice que no se va a producir de esa manera, ¿no? O que no cree que se vaya a producir, pero no lo dice, él no lo dice ayer solamente que va a ingresar la IREF. 250 millones más que el año pasado en ingresos. Eso es lo que ha dicho, pero una de dos. Para poder hacer eso, probablemente tendría que aumentar la presión fiscal y los presupuestos no incorporan aumento de la presión fiscal. Básicamente lo que ocurre es que si no hay el crecimiento económico que ha establecido la Consejería de Economía, no de Hacienda, la de Economía, si no se produce ese crecimiento económico que reflejan los presupuestos, entrarán menos ingresos porque habrá menos impuestos. Habrá menos actividad económica que gravar con los impuestos y entonces no se podrá gastar tanto. Pero ¿saben qué sucede? Yo creo, Román Rodríguez es uno de los políticos más inteligentes que hay en Canarias, yo creo que eso no lo duda en estos momentos nadie. Él es consciente de que la previsión de ingresos está inflada, pero también es consciente de que va a ser muy difícil poder llevar a cabo toda la inversión pública como consecuencia del dinero que nos va a llegar de Europa, y lo que va a nivelar la inversión que finalmente se produzca con los ingresos que tenga. Es decir, probablemente los presupuestos se quedarán después en torno a unos 250, 300 millones en inversiones ya definidas que no se van a producir. Esa es mi impresión. Y eso, bueno, ya le digo que en Lanzarote solo de los 95 millones que en partida insularizada figuran, ya dicen desde la oposición que como mínimo 40 millones no se van a poder ejecutar porque no hay ni proyecto. Entonces, por mucho que usted que ponga que hay 10 millones para una carretera, si no hay proyecto a día de hoy, es imposible que se pueda invertir. Pues yo no conocía este dato, pero esa es la impresión. Yo creo que están inflados en un doble sentido, inflados desde la perspectiva de los ingresos y inflados desde la perspectiva de que no se va a poder gastar lo que se dice que se va a poder gastar. Pero eso le permite a Román Rodríguez decir que son los presupuestos más expansivos de la historia. Cualquier consejero de Hacienda de izquierdas, igual que cualquier consejero de Hacienda de derechas, lo que quiere decir son unos presupuestos restrictivos, vamos a reducir la fiscalidad, vamos a cobrar menos. Uno de izquierdas lo que quiere decir vamos a gastar más que nunca, porque hemos conseguido más dinero que nunca. Y eso es lo que se ha permitido decir. Yo personalmente comparto con la IREF la idea de que no se sostienen sobre la realidad y que probablemente el gasto final que se produzca no sea ni muchísimo menos el de 9.100 millones. En aquello que se refiere a inversiones, lo tienen destinado 1.000 y pico millones, porque en lo que se refiere a gastos corrientes se van a gastar hasta la última peseta. Ya lo dijo ya lo digo, dice que a lo mejor se gastaba un poquito más y todo. Probablemente. Suele pasar. Probablemente. A mí me gustaría saber tu opinión como analista político
sobre la gestión de la pandemia del gobierno de Canarias y sobre todo también de para mí, la indolencia o en muchas ocasiones el poco peso que tiene Ángel Víctor Torres a nivel regional para reivindicar más cosas para Canarias, no solo en la pandemia, sino que ha coincidido también, ustedes lo han visto porque el fenómeno ya es regional, la llegada migratoria, ¿no? El fenómeno migratorio y el poco caso que se le está haciendo a nivel nacional, aunque ellos quieren dar la impresión con este congreso, estos 5 minutos que tuvo de gloria Ángel Víctor Torres, que tiene mucho peso a nivel Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Bueno, yo realmente creo que esto del premio que le dieron a Ángel Víctor Torres es un poco, no sé, folclórico, ¿no? O sea, que el Partido Socialista convoque un premio para solo ellos mismos, pues no parece que esos premios tengan mucho valor, ¿no? Es como si Jorge convoca un concurso y se da el premio al mismo, ¿no? No tiene demasiado valor. Pero al margen de esta historia, yo creo que efectivamente todos podemos reconocer que durante la etapa que hemos vivido se ha producido una situación absolutamente inusual, poco esperable, y que los límites, los márgenes para poder actuar se han visto muy reducidos. En ese sentido, hay algunas cosas que este gobierno ha hecho bien y hay otras cosas que ha hecho mal. Desde mi punto de vista, lo que ha hecho mejor es la gestión de la pandemia, aunque tú no te referías a la gestión en sí de la pandemia, sino a la gestión durante el tiempo de pandemia. Durante la situación en general. Durante el tiempo de pandemia, o desde que se montó el gobierno, lo que mejor han hecho ha sido básicamente las cuestiones que han tenido que ver con afrontar la pandemia. Y ojo, no es que lo hayan hecho de manera extraordinaria, es que lo han hecho como buenamente han podido, que ya es bastante en una situación complicada y ha salido bien. Ha salido muy bien la campaña de vacunación. Al principio los datos que dieron parecía absolutamente imposible que se pudiera cumplir con esas previsiones y las han cumplido. Oye, y yo era uno de los que decía que era imposible por mucha buena voluntad que hubiera. Pero a pesar de ser una de las comunidades que peor llevaron los porcentajes de vacunación. Bueno, en el arranque. Posteriormente hay que tener en cuenta también que en Canarias todo es complicado. En cuanto al tema de inmigración, efectivamente yo creo que nos hacen muy poquito caso en Madrid en un tema que es absolutamente sangrante en el archipiélago. Sangrante por dos motivos. Uno de los motivos es que no podemos estar llenándonos continuamente la boca hablando de la solidaridad, hablando de ese concepto un poco inexplicable que ha inventado el propio presidente del gobierno de la solidaridad obligatoria, ¿no? Para distribuir a los menores inmigrantes, ¿no? Llenándonos la boca con el hecho de que Madrid está muy pendiente de las cosas y que siga produciéndose día tras día este hacinamiento constante de personas que llegan y que no pueden ser atendidas, ¿no? Que no pueden ser atendidas. Yo entiendo que es difícil, no se puede hacer frente a una avalancha de miles de personas de un día para otro, pero ya deberíamos de tener la suficiente constancia de cómo se producen estos fenómenos. Ya deberíamos haber sabido, cuando empezaron a montarse las instalaciones en distintas islas, que no iba a ser suficiente, que lo que se nos venía encima era terrorífico y que además iba a coincidir con estos meses, que son los meses críticos. A mí me da la impresión de que en Madrid al gobierno de Canarias le hacen el caso justito, pero no estoy muy seguro de que si hubiera un gobierno distinto de otro partido fuera a ser mucho mejor. La única manera de que al gobierno de Canarias le hagan caso es que los diputados que sostienen al gobierno de Canarias sean distintos a los que del Partido Nacional y sean necesarios. Ahora quien le hacen caso del Gobierno de la Nación es a los vascos y a los catalanes porque los necesitan. Porque eso lo necesitan. Si quiere una última pregunta muy pequeña. Sí, sobre las perspectivas de futuro, porque hemos pasado lo peor seguramente de la pandemia y parece que los presupuestos, o da la impresión, y da la impresión de que por lo menos estos presupuestos, por ejemplo los del Estado, ya hablan de que apuntalan la legislatura casi hasta el final y tiene su lógica, primero porque ya tienes unas cuentas con las que trabajar de aquí en adelante y en segundo lugar porque seguramente ya has pasado lo peor, entonces ahora viene la recuperación y toca coger, ¿no?, un poco de respiro. ¿Crees que pasará lo mismo con el gobierno de Canarias? Además parece que hay una partida presupuestaria amplia, por ejemplo, para servicios sociales, ¿no?, que Podemos estar un poco descontentos, o el gobierno descontento con un descontento mutuo, ¿no?, y en general de Canarias con cómo han funcionado los servicios sociales. ¿Apuntalan estos presupuestos y las perspectivas de futuro a este gobierno de las Flores hasta dentro de 2 años? Venga, última pregunta. Yo no creo que se vaya a producir una crisis del gobierno de Canarias, una crisis que lo ponga en peligro, que haga que el gobierno desaparezca. No lo creo. Yo creo que el gobierno va a cumplir la legislatura
entre otras cosas porque tiene mucho interés en cumplirla. Otra cosa es que este gobierno pueda reeditarse Es lo que iba a después de la preguntarle. próxima legislatura, cosa que parece más complicado. De todas formas, estamos... ¿Pero por qué? ¿Porque no ha habido una mala experiencia con este pacto A4? Hombre, yo creo que hay cierta sintonía en lo que se refiere, por ejemplo, a Casimiro Curvelo, que no parece el hombre más satisfecho del mundo con el gobierno actual. ¿Y habrá otras fórmulas electorales? ¿Perdón? ¿Otras fórmulas electorales? Como por ejemplo se ha hablado alguna vez de Coalición Canaria, Nueva Canaria, es decir, porque puede ser que el nacionalismo vaya unido a unas elecciones y entonces ya la cuadratura del círculo no salga. Personalmente creo que no hay ninguna, pero fíjense lo que le digo, miren que he sido cauto en todo lo que he dicho hoy, ninguna posibilidad de que el nacionalismo vaya unido. El nacionalismo perdió toda posibilidad de ir unido antes de estas últimas elecciones. Y ya el hecho de que se dividiera en gobierno y oposición lo ha separado. ha provocado una situación en la que es muy difícil que se pueda llegar unido. Además, hay una incompatibilidad formal, evidente, casi física, entre don Román Rodríguez y don Fernando Clavijo, que se percibe, yo creo que no pueden estar juntos en una misma habitación. Y eso hace muy difícil que el nacionalismo pueda unirse mientras alguno de los dos, o los dos, sigan estando al frente de sus respectivos partidos. Don Francisco Pomares, muchas gracias. Nos tenemos que ir corriendo porque de hecho no hemos pasado ya 4 minutos de nuestro tiempo habitual. Gracias Hasta otra a ustedes. ocasión. Tomás, Gracias, Jorge. nos vemos también. Hasta el lunes. Pedro, el lunes nosotros no es una amenaza, pero mañana aquí a la misma hora. Buenas tardes.